Bueno, nuevamente es 2 de... Es 2. Ah, sí, es 2 de enero, martes 2024. Estoy en la ciudad de Madrid, 9:26 de la mañana. Y seguimos con el helenismo, solo que ahora vamos a hablar no de los epicúreos, como en el video anterior, sino de los escépticos, del escepticismo. El escepticismo proviene de la palabra griega skeptikoi, skepsis. Skepsis es la mirada detenida para indagar si algo está bien. Skepsis. La mirada detenida para indagar si algo está bien. Y estamos con los escépticos. Esa es la mirada escéptica para el griego. Una mirada crítica para valorar lo que a uno se le está dando, para examinarlo con detenimiento. Porque si vas a asimilar algo, conviene echarle un buen vistazo antes. Los escépticos van a lanzar esa mirada escéptica, valga la redundancia, esa mirada de duda a la idea de que puedan existir fundamentos, de que puedan existir certezas, de que pueda existir un saber absoluto. El escepticismo va a impugnar la posibilidad de que exista ese conocimiento. El escepticismo, más que una escuela de pensamiento con una determinada serie de ideas, un método, unos preceptos, unos códigos, etc., es una actitud. El escepticismo es una actitud. Actitud escéptica acerca de cierto tipo de saberes o de saberes absolutos. No hay nada, dicen los escépticos, verdadero o bueno. Toda afirmación de lo que es universal y necesariamente bueno, bello y verdadero, si uno lo analiza críticamente, llega a la conclusión de que no es tal, dicen los escépticos. Repito, toda afirmación de lo que es universal y necesariamente bueno, bello y verdadero, si uno lo analiza críticamente, llega a la conclusión de que no es tal. Ni es absolutamente verdadero, ni es absolutamente bueno, ni es absolutamente bello. Al final, el escepticismo se va a ver en una posición crítica y en una posición crítica negativa, porque parte de la negación. Habrá aportaciones por parte del escepticismo, pero siempre partiendo de ese momento negativo. ¿Qué es ser feliz para un escéptico? Es dejar de buscar la perfección, la bondad absoluta, la belleza absoluta, etcétera, ¿no? Porque ese sería el camino del sufrimiento y de la frustración, porque esas cosas absolutas no existen. Hay aportaciones del escepticismo, pero poco sustanciales. Está la epogé en la cuestión del juicio, que esto lo desarrollará Husserl, pero planteado de una manera totalmente distinta, mucho más adelante, en la era contemporánea. Y para los escépticos, la cuestión del juicio quiere decir que hay que dejar de juzgarlo todo desde el parámetro de lo supuestamente bueno, bello y verdadero, porque ese es el camino al sufrimiento. Aquí viene bien una frase de Voltaire que dice: lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Y estamos con los escepticistas, el escepticismo. El escepticismo no hace grandes aportaciones positivas, porque parte de lo negativo, en el sentido de ir en contra.
o de ir a la contra. La ética escéptica es muy parca. Terminan cayendo en el dejar hacer. Laissez-faire, dejar hacer. Para los escépticos, la forma de comportarse es comportarse de acuerdo al sitio donde uno esté. Suena muy pragmático, ¿no? Bueno, creo que decía el Quijote, a donde fueras, haz lo que vieres. Y se dice mucho en Galicia, ¿no? Ahora, para los escépticos, repito, la forma de comportarse es comportarse de acuerdo al sitio donde uno esté. Es muy práctico, muy pragmático, porque si uno se comporta de acuerdo a las normas del sitio donde uno está, pues uno tendrá menos problemas o no tendrá problemas, ¿no? Ahora, esto no propicia ningún cambio, no propicia ningún tipo de transformación. El escéptico dirá, ¿pero qué es lo que tú quieres? Salvar el mundo. Llevar a estos bárbaros a lo bueno, a lo bello y sacarlos de sus costumbres bárbaras. El escéptico busca horadar, sabotear estos dogmatismos. Para el escéptico, los dogmatismos son tentaciones de la razón. Y esto es interesante. Luego, cuando en la época moderna se estudian a los racionalistas, y luego viene Kant con su crítica de la razón pura, y también hay contemporáneos que hacen una crítica de la razón. Y esto que dicen los escépticos de que el dogmatismo es una tentación de la razón, no deja de ser muy interesante. La capacidad racional, dicen los escépticos, es maravillosa, pero nos advertirán los escépticos que nos puede llevar a este afán de buscar verdades donde no las hay, a buscar cosas que no están en el mundo, y a imaginar trasmundos, y a imaginar cómo llegar a ese trasmundo, y preguntarse, ¿llegaré yo a ese trasmundo? Y mientras tanto, le das la espalda al mundo, guiado por ese canto de sirena que la razón ha introducido en ti. El canto de sirena que la razón ha introducido en ti. Interesante. Si a la razón se la desabrida, o sea, como cuando a un caballo le quitas las bridas, dirán los escépticos, si se la deja correr, tiende a pensar esa totalidad. Tiende a ordenar, etcétera, y terminamos metiendo toda la realidad en un cajón y no estamos seguros que quepa. Por lo tanto, no, dirán los escépticos. No dejar correr a la razón. Por lo tanto, se impugna la idea de que haya un trasmundo, un más allá de lo que uno percibe, capta. Solo que hay lo que uno percibe y capta. Para los escépticos, si no podemos hallar una verdad, no podríamos entonces caer en el sofismo, en la propaganda. No, porque los escépticos solo están aquí para rebatir y para impugnar. No están como los sofistas para enseñar retórica a los políticos, para hacer proselitismo, no. Los escépticos solamente están para rebatir y para impugnar. No hay verdad, pero uno tampoco debería andar buscando, dicen los escépticos, el poder absoluto, ni el afán de dominio, ni el sentirse poderoso. Porque el que tiene mucho poder y el que tiene más enemigos
El que tiene más enemigos es el poderoso, el más rico. El que no sabe si sus amigos son sus amigos es el más traicionado. Por lo tanto, si tienes mucho dominio, mucho poder, mucho dinero, nunca sabrás si tus amigos son tus amigos y seguramente serás traicionado muchas veces. Entonces, los escépticos aconsejan no buscar estas cosas, ¿no? El dominio, el poder político, etc. Da la impresión que los escépticos llegan a empatar. Entran en este ámbito de la polémica, pero al contrario de los sofistas que entraban en la polémica para ganar retóricamente, da la impresión que los escépticos llegan a la polémica solo para empatar. ¿Los escépticos están montando otra especie de dogmatismo? Se podría preguntar uno. ¿El inverso del dogmatismo transmundano? Lo dejo allí. Yo no lo sé. Ahora, algo que sí es muy interesante. Hume, y ya está un video de Hume en este canal, sin haber colgado el penúltimo. Bueno, Hume se consideraba a sí mismo más un escéptico que un empirista. Y eso está en el video de Hume que está en este canal. Lo repito, Hume se consideraba a sí mismo más un escéptico que un empirista. Yo personalmente también lo considero así. El escepticismo de Hume está por todas partes. Es insoportable, además, porque está por todas partes. Ahora, el escepticismo, sin duda, es un componente filosófico importante. Por sí mismo no produce nada. Porque ya dijimos que el escepticismo, más que una teoría filosófica, es una actitud. ¿Y hasta qué punto produce teorías filosóficas una determinada actitud? Pues no las produce. El escepticismo hay que verlo como una actitud, como un temple. Hay dogmas actuales, por ejemplo, en economía, que dominan el mundo. Por ejemplo, hay que crecer económicamente continuamente. ¿Por qué hay que crecer continuamente? Esos son dogmas actuales, ¿no? Y la gente los cree a pie juntillas. El crecimiento económico. ¿Por qué hay que crecer? Y en la Unión Europea, ¿por qué hay que crecer más del no sé cuánto %? ¿Por qué el PIB de un país tiene que crecer? Esos son dogmas de hoy en día. Y son perfectamente impugnables. Pero la opinión pública y en general la gente no piensa. Y se los cree a pie juntillas. Y cuando escuchan una noticia, el país X de la Unión Europea solo creció en el 2023 0,1%, la gente dice, qué horror, está en crisis. ¿Pero qué es crecer económicamente? Cuando yo nací no se hablaba de eso. Se hablaba de tener lo que uno necesita, vivienda, comida, educación, salud y, ¿por qué no?, viajes, algunos lujos. Pero ese concepto del crecimiento económico, eso es un dogma. Eso es un dogma que se hizo poderosísimo en los años 80 del siglo pasado y que hoy en día domina el mundo y nadie piensa, nadie se lo cuestiona. Bueno, yo sí. Y algunos filósofos, por supuesto, ¿no? Pero más allá de la filosofía, no hay nadie que se lo cuestione. Solo algunos filósofos. Lo que pasa es que yo diría que todos los filósofos se lo cuestionan, porque para mí, a mí me cuesta mucho, por ejemplo,
decir que Adam Smith es un filósofo. Yo no lo veo como un filósofo en lo absoluto. Pero bueno, cosas, ¿no? Y hay que innovar continuamente, hay que innovar. Y hay que tirar este calefactor que estoy mirando aquí, que lo uso para el baño, es del modelo del año 2022. Pero el 2022, sí, es del 2022. Hay que tirarlo. Funciona perfectamente, pero hay que tirarlo. Hay que comprar el modelo 2024. Porque tiene un acabado mejor, porque tiene un 10 a la menos 12... un 10 a la menos 12% de mayor emisión de calor, es decir, una nanoemisión de calor mayor. Hay que cambiar la montura de las gafas, que yo no la cambio. Hay que cambiar el modelo del bolígrafo. Hay que cambiar los yogures que te comes. No me digas que Danone va a seguir haciendo los mismos yogures griegos que en 2023. Yo espero ir mañana al súper y que haya un modelo nuevo. Bueno, estos son dogmas actuales. Y estos dogmas actuales necesitan de escépticos y de filósofos escépticos, pero con poder político. Y esto ya está fuera de la filosofía. Esto fue una debilidad mía. Seguimos. Si planteamos un corpus de impugnaciones a algo y mostramos, a diferencia de los escépticos que no muestran nada. Pero si planteamos un corpus de impugnaciones a algo, como hacen los escépticos, pero mostramos una alternativa, la actitud escéptica sería echar ese mismo vistazo crítico a esa alternativa y, por supuesto, la impugnaría también. Para el escéptico, el escepticismo no da alternativas, impugna pero no da alternativas. En este caso es humilde, ¿no? O sea, dice, esto no sirve, esto no sirve. Esto es una mentira, pero entonces, ¿qué es lo que sirve? Mira, yo de eso no, ese no es mi problema, de eso no me ocupo. Repito que en el periodo helenístico parece que se ha perdido mucho material y mucho de este tiene que ver con el escepticismo. Bueno, repitamos ya una vez más que una escuela, lo que ha habido son muchas personas o grupos que han desarrollado una línea escéptica y no solamente en la época griega, ¿no? Ya hablamos de Hume. Para mí Hume es escepticismo, todo él. Vean el video sobre Hume. Bueno, muchas personas han tomado el escepticismo y lo han hecho suyo. Y el ejemplo más notable es Hume. Hume recoge la actitud escéptica y la vuelve contra el dogmatismo racionalista de su época. Ahora, el escepticismo no puede ni crea una escuela filosófica porque sus propias bases negativas se lo impiden. De crearla, tendría que considerarla un dogma. Por cierto, Nietzsche también hace una filosofía que arranca negativamente, pero es otra cosa, pero también hace una filosofía que arranca negativamente. El escepticismo podríamos decir que actúa como una especie de disolvente universal, solo que si yo ese disolvente lo meto en un frasco, me disuelve el frasco. Heidegger también utiliza el escepticismo y lo utiliza contra Descartes. Bueno, contra Descartes ha arremetido mucha gente, ¿no? Heidegger dice algo así como que quizá el sujeto del conocimiento no somos nosotros. O sea que los que conocemos quizás no somos nosotros. Es decir, los que conocemos quizás no somos nosotros, dice
Heidegger. Bueno, como no crearon un sistema filosófico, hasta aquí llegó el escepticismo, tampoco pretendían crear un sistema, lo de ellos es impugnar, impugnar, impugnar. Sabotear, 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 pero eso a veces no está mal. En el próximo video, que no sé cuándo será, el estoicismo y luego el neoplatonismo, porque falta mucho del helenismo. Bueno, espero que no se hayan aburrido demasiado y espero, si es que han llegado al final, gracias. Nos seguimos viendo.